damos gracias a Dios por este tiempo, porque Él nos trajo hasta aquí y hemos llegado hasta aquí por su misericordia, no por nuestras capacidades, no por nuestros méritos, no porque nos hayamos ganado algo, pero Dios nos trajo hasta aquí y hacemos parte de su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? ¿Cómo se caracteriza el pueblo de Dios? Porque desde el tiempo antiguo Dios ha tenido un pueblo, ¿cierto? Y ese pueblo de Dios es como un tesoro para Él. Dios escogió un pueblo para que ese pueblo fuera santo y sin mancha delante de Él. Y hay unas características que tienen los que hacen parte de ese pueblo, porque no es una sola persona, sino que es un grupo de personas los que hacen parte del pueblo de Dios. Ahorita en este nuevo tiempo se llama la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no es una persona, la iglesia no es este lugar, la iglesia no es un templo hecho de manos humanas, sino que la iglesia es un grupo de personas. Pero ese grupo de personas debe tener una característica. ¿Cuál es la característica de esas personas que hacen parte de esa iglesia o del pueblo de Dios? Vamos a estar considerando el libro de Efesios desde el capítulo 4, desde el verso 1. Efesios capítulo 4, desde el verso 1, y vamos a estar allí honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El texto es el capítulo de Efesios 4, desde el versículo 1. Y si quiere un título, el título es Dignos de nuestra vocación. Dignos de nuestra vocación. Ahora, en este capítulo Pablo estaba encarcelado y él va a darles a la iglesia unas recomendaciones, unas exhortaciones acerca de cómo debe vivir un creyente. Pero antes de eso, pues él venía explicando el propósito de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de Dios desde un inicio? El propósito de Dios desde un inicio, desde antes de la fundación del mundo, fue que Él escogió un pueblo. Dios, antes de crear el universo y antes de crear todas las cosas, Él escogió un pueblo. Y Él escogió y predestinó un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo fuera santo y sin mancha delante de Él. Pero ese pueblo, ¿en dónde lo escogió? En Cristo, porque toda la plenitud es en Cristo, o sea, en su Hijo. En su Hijo, Él determinó desde antes de la fundación del mundo que a través de su Hijo iba a haber un pueblo santo y sin mancha. Y así como Dios escogió un pueblo desde antes de la fundación del mundo, ese pueblo en el Antiguo Testamento pues era el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel, eso es lo que Pablo viene explicando aquí, capítulos más atrás. El pueblo de Israel era su pueblo escogido, el pueblo judío. Pero ¿qué pasaba con el resto del mundo? Pues el resto del mundo estaba ajeno a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así están las personas que no conocen a Dios.
las personas que no se les ha predicado el Evangelio están sin Dios y sin esperanza. Van rumbo a un destino trágico. Y tal vez sus motivaciones son el dinero, sus motivaciones son conseguir muchas cosas aquí en la tierra, pero no tienen una esperanza después de esta vida. Así estábamos nosotros y así estaban todos los que no eran judíos, sin Dios y sin esperanza. Pero a Dios le plació incluirnos y hacernos parte de su pueblo escogido. ¿Y cómo fue que Dios abrió la puerta para nosotros? A través de la gracia. A través de la gracia, Dios abrió su puerta para el resto de la humanidad. ¿Y cuál era esa gracia que se manifestó? Pues la gracia que se manifestó no es algo que nosotros nos hayamos ganado, no es algo que nosotros nos merezcamos, no es algo por lo que nosotros hayamos hecho, simplemente es el favor de Dios. Dios quiso tener un favor con la humanidad. ¿Y cómo recibimos ese favor inmerecido? A través de la fe. Es la única manera de que podamos recibir la gracia, de que podamos recibir ese favor que no lo merecemos porque no somos dignos de ello. Entonces Dios a través de eso abrió la puerta al resto de la humanidad, que no solamente el pueblo judío, que era el pueblo de las promesas, de los pactos y de la esperanza, sino que también el resto de la humanidad pudiera hacer parte de su pueblo elegido, por la gracia y a través de la fe. Entonces, Dios, a todos los que estamos aquí, que hemos llegado a ser parte de su pueblo, pues Él nos dio una vida nueva. Porque antes de conocer de Dios, teníamos una vida. Vivíamos según nuestro propio razonamiento y estábamos ajenos de Dios y sin esperanza. Pero una vez que Dios nos llama, porque no es que nosotros en algún momento tomamos la decisión de yo voy a ir a buscar a Dios, Dios nos llama. Alguien tuvo que haberle predicado, alguien tuvo que haberle hablado, alguien tuvo que haberle llevado esa noticia. Entonces, esa es la forma en que Dios nos llama. Por eso Dios dice, vayan y prediquen el Evangelio, porque Él está llamando al incrédulo a través del Evangelio. Entonces, no es porque nosotros hayamos querido, sino porque Él nos llamó. Y cuando Él hizo ese llamado, al recibirlo, al recibir esa gracia y al creer en lo que Él hizo, vinimos a ser parte del pueblo escogido de Dios. Es decir, que teníamos una vida antes de Él, pero cuando Él nos llamó, nos dio una vida nueva. Estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios, y ahora tenemos vida. Y esa vida es una vida diferente, la que Él nos ha dado, juntamente con Cristo. Y eso es lo que viene hablando Pablo en los capítulos 1, 2 y 3, de que antes había una separación, pero que Dios ya desde antes de la fundación del mundo había escogido un pueblo, y que ahora todos somos participantes del pueblo escogido. Así que estamos en una posición privilegiada, al ser parte de los escogidos de Dios, al ser parte del pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, al haber sido llamados con un llamamiento santo. Nos encontramos en una posición diferente a la que estábamos antes. Por eso Pablo entonces ya viene dirigiéndose a ellos aquí, después de haberles explicado todo esto, y les dice en el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, Pablo una vez dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él se encontraba preso, encarcelado, cuando él escribió esa carta. ¿Pero por qué?
porque él había hecho cosas malas, porque él era un malhechor o porque estaba preso. Él no estaba preso por haber hecho nada malo, sino que él estaba encarcelado porque había caminado en obediencia, porque había sido un hombre fiel a Dios y estaba pagando el precio de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que él estaba mostrando el costo que él tenía que pagar por seguir a Cristo, que no era de que algo de color de rosa, que él siguió a Cristo y entonces iba a vivir con lujos, comodidades y que todo iba a salir bien. No, él estaba en una situación, digamos que angustiante para cualquier persona, que nosotros nos tengan encarcelados por hacer algo bueno. Pero estaba dando un ejemplo, porque él no estaba quejando, él lo que estaba era exhortando a la iglesia, exhortando a los creyentes a que, primero, viéndolo a él, el costo que él estaba pagando por la obediencia y por la fidelidad a Cristo, pero que él les venía diciendo a nosotros y que él le venía diciendo a la iglesia. Dice, les ruego que andéis. ¿Qué quiere decir ese andar? Ese andar es como nuestra conducta diaria. Cuando dice les ruego que anden, entonces es una conducta diaria que nosotros debemos llevar. Entonces él le está diciendo, les ruego que ustedes se conduzcan diariamente como es digno. ¿Qué quiere decir esa palabra digno? Esa palabra digno es una palabra de respeto, como cuando alguien es digno de algo, o sea, merece algo, porque es digno. Y dice que andemos o que vivamos como debe ser digno de nuestra vocación. La palabra vocación tiene que ver con el llamado que Él nos hizo, lo que estábamos hablando antes. Entonces, es algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando usted va a un ejemplo al Senado, a usted lo invitan a un lugar prestigioso, pues usted cómo debe ir a ese lugar. Usted debe ir bien vestido, usted debe ir, y a usted le dan de pronto un cargo, pues usted debe conducirse de acuerdo al cargo que tiene. ¿Sí? El presidente, ¿cómo debe conducirse? Pues el presidente tiene una responsabilidad y debe conducirse de cierta manera. No puede andar haciendo otras cosas, porque no sería normal. Esto es lo que Pablo quiere decirnos a nosotros, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Es decir, que nos comportemos como cristianos, no como no cristianos. Eso es lo que Él nos está haciendo entender. Nos está mostrando su ejemplo y nos está diciendo, les ruego que se comporten o que vivan como un cristiano debe vivir. ¿Y cómo debe vivir un cristiano? Él nos va a venir explicando cómo. ¿Qué dice el verso 2? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir humildad? Una vez lo habíamos hablado. La palabra humildad simplemente significa que yo veo a los demás superiores a mí, que yo veo a los demás con más importancia de la mía propia. Eso es ser humilde. Cuando yo veo a los demás con grandeza o los veo con valor, les doy valor a todas las personas. No me doy valor a mí y los demás para mí son poca cosa, sino al revés. Para mí son importantes todos. Eso es ser humilde. Y además de humildad, con mansedumbre. Entonces a veces se confunde humildad con mansedumbre, pero es diferente.
Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué quiere decir la palabra mansedumbre? Pues que yo controle mis emociones. Es decir, que yo no me deje llevar por el odio, por la ira, por cualquier cosa que me hagan, que me digan, sino que en el momento que pase algo yo no me exalte, no explote, sino que yo sepa controlar mis emociones. Que si alguien no me habló, que si alguien me gritó, que si alguien me dijo cualquier cosa, eso no me afecte. Eso es vivir con mansedumbre. ¿Para qué? Para que podamos soportarnos. Es decir, debemos ser tolerantes, aunque de pronto a veces haya hermanos difíciles de llevar, que de pronto sean irrespetuosos, que de pronto nos digan cosas malas. Yo debo saber tolerar a todas las personas, respetarlos a todos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, cómo debemos nosotros conducirnos y cómo es digno que vivamos, con humildad, con mansedumbre, soportándonos en amor, que si no me cae bien o que si de pronto no lo paso, yo tengo que entender a la otra persona, ponerme en su lugar y soportar, tolerarnos entre nosotros. Y sigue diciendo el verso 4, el 3, perdón, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es decir, que todos nosotros en el momento de creer recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Y como recibimos el Espíritu Santo, debemos vivir en unidad, es decir, con el mismo espíritu, con la misma pensamiento. Todos debemos ir en la misma dirección. Yo no puedo, digamos, ir en una dirección contraria a la que va el hermano o la hermana, porque entonces empezamos a dividirnos. Y entonces cada uno piensa diferente y no vamos todos en el mismo rumbo. Entonces, pues la iglesia no puede tener una dirección. Debemos todos ir hacia la misma dirección. ¿Y cómo? En el vínculo de la paz, es decir, la paz que Él nos ha dado. Entonces ya hemos visto varias cosas. Primero, que estamos en una posición privilegiada por ser parte de la iglesia, por ser parte del pueblo de Dios. Segundo, que Él nos está diciendo cómo debemos conducirnos con los demás hermanos. Debe haber humildad, debe haber mansedumbre, debe haber unidad. Y esta unidad, Dios nos da ese ejemplo de unidad. Miremos el verso 4. Dice: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí está hablando tanto del Espíritu Santo, está hablando tanto del Hijo y está hablando del Padre. Y está mostrándonos que cada uno de ellos tiene una función. ¿Cuál es la función de el Espíritu Santo? Vincularnos al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos un cuerpo. Y si nosotros somos un cuerpo, ¿qué quiere decir eso? Un cuerpo tiene diferentes miembros, ¿cierto? Las manos, los pies, los ojos. Eso es un cuerpo, la cabeza. Y si nosotros hacemos parte del cuerpo, pues nosotros somos miembros de ese cuerpo. Uno es los ojos, el otro es las manos, el otro es los pies. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos andar por ahí como por nuestra cuenta. Decir: yo creo en Cristo, pero yo ando por mi cuenta y yo no necesito congregarme, o yo no necesito de los hermanos, o yo no necesito de nadie. Porque pues hay personas que tienen esa idea.
de que yo creo en Dios a mi manera y yo no necesito venir a una iglesia o no necesito compartir, sino que yo le oro a Dios y ya. Entonces, eso es una manera errada de lo que Dios dice, porque entonces no estaría siendo parte de ningún cuerpo. Y si no hace parte de ningún cuerpo, pues no puede subsistir. Es como si yo le arranco el brazo, pues ese brazo se va a morir. O si yo le arranco el ojo al cuerpo, también se va a morir, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo andar por mi cuenta y hacer como yo quiera, porque sería como un fenómeno. Somos miembros de un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia de Dios. Eso es lo que nos está queriendo decir, que nosotros no podemos andar por nosotros solos, sino que debemos andar en unidad los unos con los otros. ¿Y qué más dice? Dice que un cuerpo, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Pues llegar a la vida eterna, ¿cierto? Lo que Dios nos prometió. Un espíritu, porque el espíritu es el que nos vincula en el cuerpo de Cristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, pues nosotros no podríamos hacer parte del pueblo de Dios. Él es el que nos vincula en el cuerpo. Y dice el 5, un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo. Por medio de Él es que nosotros podemos recibir vida. Una fe. ¿Cuál es esa fe? Pues la doctrina. La doctrina en la cual hemos creído. Eso es lo que nos une. Y un bautismo. ¿A qué se refiere ese bautismo? ¿Cuál es el bautismo? Pues el que Él mandó, ¿cierto? Vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un Dios y Padre. Solamente tenemos un Dios y un Padre, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Entonces, Él nos está mostrando que aunque el Espíritu Santo tiene una función, el Señor tiene otra función y el Padre tiene otra función, todos son uno y son una unidad compuesta. Entonces, así debemos vivir nosotros. Nosotros debemos estar en unidad. Y a esto es lo que nos está llamando el Señor hoy acá. De que nosotros debemos vivir en unidad. Debemos tener la misma dirección. Debemos estar apoyándonos los unos a los otros. No podemos andar sueltos por ahí, haciendo por nuestro lado y creyendo que de pronto estamos bien. Ese es un ejemplo de unidad, la Trinidad. Sigamos leyendo, el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir cada uno de nosotros? Que a todos. Es decir, no solamente a algunos Dios les dio dones, sino que cada uno tiene dones. Dios a cada uno le dio un don. ¿Y ese don para qué es? Para que lo podamos ejercer dentro de la iglesia. Unos tienen un don de palabra, otros tienen don de enseñanza, otros tienen don de servicio, otros tienen don de ayudar, otros tienen don de dar, otros tienen don... Hay muchos dones en la iglesia, pero dice que cada uno tiene un don. Es decir, que no hay nadie que no tenga dones. Todos tienen dones. ¿Y qué más dice? A cada uno le fue dado ese don por gracia, es decir, no porque se lo merezca, ni porque haya hecho algo, porque Dios lo quiso dar gratuitamente. ¿Y qué debemos hacer con ese don? Compartirlo, ayudar a los demás, porque todos somos uno. ¿Y qué dice el 8? Por lo cual dice,
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué querrá decir eso? Subiendo a lo alto, ¿quién? Y llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál cautividad? Se llevó Jesús. ¿O qué fue lo que él hizo aquí en la tierra? ¿Y por qué dice que subiendo a lo alto? ¿Dónde estaba? Entonces él, después de su muerte, cuando él murió en la cruz, algo pasó. Porque él vino a esta tierra con un propósito. Y murió, fue crucificado y resucitó y subió a lo alto. ¿Y qué fue lo que llevó allá delante del Padre? Este es un ejemplo de del Salmo 68, cuando David fue a una guerra. Y después de esa guerra él vino con un botín. Es lo mismo que hizo Cristo. Al él morir acá, él ganó una guerra. Y fue y se presentó delante de Dios. Porque él venció la muerte. Y venció a Satanás. Y lo venció en su territorio. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo cuando subió y llevó cautiva la cautividad? Miremos Colosenses 2. Colosenses 2 desde el versículo 14. Desde el 13. Entonces Cristo vino aquí y aparentemente para el diablo y sus demonios lo estaba derrotando. Cristo estaba sufriendo allá el dolor, el martirio en la cruz, y el diablo pensó que lo había derrotado, que Cristo había sido derrotado en la cruz, porque él estaba pasando vergüenza, él estaba recibiendo una humillación, pero no fue así. Dice desde el 13: y a vosotros, es decir, nosotros, estando muertos en pecados, así era nuestra condición antes de que alguien nos hablara de Cristo, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, ¿cómo estábamos antes de que Él viniera? Había un acta de decretos de todos nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho delante de Dios. Es decir, no había forma de salir inocentes de eso. Pero Él dice que Él cogió esa acta de decretos y la clavó en la cruz. La anuló el acta de decretos que había en nuestra contra y la clavó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Él le quitó el poder al diablo que tenía sobre nosotros, porque nosotros estábamos bajo su poder, bajo su dominio, y estábamos como cuando usted le lee una sentencia, así como lo de Uribe, que le leyeron todas esas 12 horas leyendo, así, una vaina que usted no se puede defender, no puede salir de ahí. Pero Él vino como hombre, venció al diablo en su territorio como hombre, anuló el decreto que teníamos en contra, lo clavó en la cruz, le quitó el poder, y así es que Él va y se presenta y se lleva cautiva la cautividad y se presenta delante de Dios como un triunfador. Le quitó las llaves de la muerte,
a Satanás. Entonces fue una gran victoria lo que él hizo. Por eso dice, llevó cautiva la cautividad. Eso fue lo que hizo por nosotros. Ese es, digamos, el privilegio en el que nosotros nos encontramos, la posición en la que nos encontramos ahorita. Pero ¿cómo se encuentran los que están sin Dios? Están en esa posición, con una lista de decretos en su contra, sin esperanza. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice el 9? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que antes de él subir con esa victoria, primero tuvo que bajar. Primero tuvo que encarnar y hacerse un hombre. Estando allá en su gloria, en lo más alto, tuvo que bajar de lo alto. Y aquí, estando aquí, ya está abajo. Porque ¿cuánto es el cielo de Dios? Es demasiado alto. Ninguna nave puede llegar hasta allá. Eso está demasiado lejos que no se ve sino el universo. Y eso queda más arriba del universo. Entonces, nomás estando aquí, ya había descendido a lo más bajo. Tomando forma de hombre, estaba en una condición de bajeza, porque se despojó de su divinidad, se despojó de su reino, siendo el rey del universo. Y aparte de que bajó, de que se hizo hombre, pues sufrió la muerte de un hombre y recibió el castigo. Y además de eso, que vino y se hizo hombre y que recibió el castigo que merecíamos nosotros. Ese sí lo merecíamos. Pues descendió más. O sea, él fue más allá. Esa muerte que él tuvo lo llevó más abajo. Cuando él murió en la cruz, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? ¿Se quedó ahí en la tumba? ¿Y para dónde se fue? Antes de resucitar. Él murió, ¿cierto? Estando en lo más alto, vino aquí a la tierra. Y estaba en una bajeza como hombre y fue crucificado. Y después de ser crucificado, descendió más. Primera de Pedro capítulo 3. Desde el verso 18. Y dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, el padecimiento que tuvo que cargar. Es que eso es terrible. El justo por los injustos. Es decir, el inocente por nosotros, que somos culpables. Algo que no, digamos, en la mente natural no tendría lógica. Que vaya alguien que asesine y que sea un violador y venga otro que no ha hecho nada y pague por él. Y el que hizo todo lo más malo sea absuelto. Eso fue lo que hizo Dios por nosotros, porque nosotros merecíamos el castigo, pero Él lo tomó. Entonces dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es decir, la única manera de llegar a Dios era esa. No podíamos llegar a Dios. Por eso nadie puede jactarse de que yo, por mi medio, busqué a Dios y yo fui y yo creí y yo hice esto. No hay ningún mérito en nosotros de nada, porque no podíamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Y qué pasa? Que nuestro pecado nos separa y nosotros no podemos quitarlo. Tenía que Cristo mismo recibir el castigo.
y tomar nuestro lugar. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Siendo a la verdad muerto en la carne, Él recibió ese castigo en su cuerpo y murió, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, que Él fue a lo más bajo. ¿Y le predicó a quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos? Ahí dice en el 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, los que estuvieron antes de que Él viniera, que ya estaban allá encarcelados. Él bajó hasta lo más profundo y les predicó. Entonces, o sea, Cristo se le metió al rancho al diablo, porque vino como un hombre y lo venció, y pagó lo que debía pagar ante Dios. Es decir, que Él dio la ofrenda que era necesaria. Cuando alguien es encarcelado, le dice: tiene que pagar tanto, una fianza. Él pagó eso. Usted dice: tiene que pagar $1.000 millones. ¿Usted dónde va a sacar? Y Él cogió y lo pagó. Fue la ofrenda. Y además fue hasta abajo y se le metió al rancho al otro. Pues se le metió al rancho y le predicó a los que estaban cautivos. Por eso dice que llevó la cautividad. Es decir, que Satanás quedó sin poder, sin autoridad. Y él, que era el rey del imperio de la muerte, le quitó ese poder de la muerte. Entonces fue una gran victoria lo que hizo Cristo. ¿Y qué más veníamos diciendo? El 10. ¿O estábamos en el 9? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, es decir, que ya Cristo hizo lo más grande, porque ya Cristo quedó por encima de todos. Lo que cantábamos ahorita en la canción, Filipenses 2, 9, 11. Dos, 9, 11. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, el Padre lo hizo Señor, Señor de todo, y lo exaltó a lo más grande. ¿Por qué? Por la obra grandiosa que Él hizo. Entonces Él descendió, se humilló, fue a lo más bajo para estar en lo más alto. Y llevando cautivo a la cautividad, por eso nos dio dones. Por eso ya es que Él nos entregó la capacidad para que nosotros lo podamos hacer. Es decir, que lo que Él nos dice que hagamos, podemos hacerlo, porque Él ya nos capacitó. Él ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Se llevó el imperio de la muerte, le quitó las llaves al diablo, nos quitó el decreto, subió al cielo y le presentó el botín al Padre, y entonces nos dio dones a nosotros para que nosotros los administremos entre la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ya Él nos capacitó a cada uno. De pronto alguien no sabe qué don tenga, pero tiene don. Dios a cada uno le ha dado un don, o 2, o 3, o 4. ¿Y qué dice el 11? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas
a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? ¿Para qué Cristo hizo eso? De dejar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debe haber una función y un propósito. ¿Cuáles son los apóstoles? Pues Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿cierto? ¿Y qué función tenían los apóstoles de Dios? Primero, ellos fueron testigos de que Cristo vivió, se bautizó, murió y resucitó. Ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. ¿Qué otra función tenía un apóstol? También. Y aparte de eso, ¿qué otra función tenía un apóstol? Ellos colocaron el fundamento. Entonces, como ellos colocaron el fundamento, es la doctrina. Este es el fundamento que nosotros tenemos. Porque ellos escribieron, Dios les reveló, y ellos escribieron, y ese es el fundamento por el cual nosotros edificamos sobre esto que ellos dejaron, el fundamento de la palabra. Esa es la función del apóstol. Y también que ellos eran reconocidos por sus señales y prodigios, porque eso avalaba lo que ellos decían. Dios los respaldaba. Pero acá hay una pregunta: aparte de los 12 apóstoles, ¿hubieron más apóstoles? ¿O solo fue los 12? No hubieron más porque ellos se evangelizaron. Por ejemplo, habían 11 apóstoles, porque Judas se fue a su lugar. ¿Y quién reemplazó a Judas? No había más apóstoles. Ellos se evangelizaron y hicieron discípulos. Entonces a Judas lo reemplazó alguien, que fue Matías. Entonces Matías reemplazó a Judas. Pero después de eso hubieron más apóstoles. Porque Pablo fue apóstol. Pero él fue uno de los 12. Él no fue de los 12, no. Él no vivió el ministerio de Jesús. Él no estuvo con Jesús en su vida terrenal, digámoslo así. Él no estuvo allí, pero él era apóstol de Jesucristo. O sea que él también era un apóstol. O sea que aparte de los 12 hubieron más. Pero aparte de esas columnas hubieron también otros apóstoles. Porque si usted lee en Hechos, en la iglesia primitiva habían apóstoles. Por ejemplo, Bernabé, cuando fue enviado con Pablo. Pero ellos no eran parte de los apóstoles de Jesucristo. O sea, Bernabé no era apóstol de Jesucristo, sino que eran apóstoles porque la palabra apóstol significa enviado. Iban enviados con una misión. O sea, el apóstol es como si fuera un misionero. Los 12 apóstoles fueron apóstoles, Directos de Jesucristo. Pero aparte de eso, habían más. Pero no eran directos de Jesucristo, sino que eran enviados. Pero se les llamaba apóstol. Que pasa es que la traducción ahora es misionero. Pero ¿cuál era la función del apóstol? Ir enviado a un lugar a llevar un mensaje, con una misión especial. Y también dice que profetas. ¿Y cuál era la función del profeta? Pues el profeta también colocó fundamento. Por eso nosotros nos edificamos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Hubieron profetas antes de Jesús? Sí. ¿Y después de Jesús? También. ¿Y qué función tenía ese profeta? El profeta como tal no era enviado a un lugar, sino que él estaba en esa congregación y exhortaba, o tenía un don de discernimiento o un don de ciencia, de profecía, para esa iglesia. ¿Qué más hay? Entonces sí ve que hay diferente función, porque no es una sola persona que va por allá por su grupo. Tiene que haber un grupo. Para que sea iglesia usted tiene que estar en un grupo de personas, o si no usted está mal.
También, porque tuvieron más revelación. Y vienen los evangelistas. ¿Cuál es la función de los evangelistas? Llevar el evangelio al incrédulo, al que no conoce. Esa es la función del evangelista, ir a llevar el mensaje al incrédulo. Tiene esa función. Puede predicar también, pero el oficio de él es ir a hablar al incrédulo. Esa es la función del evangelista. ¿Y qué más hay? Dice que hay pastores y maestros. Pues pastores y maestros se dividen en tres. ¿Por qué? Porque el pastor dice que es alguien que apacenta o cuida. Esa es la traducción de pastor. Pero es que el pastor debe ser maestro, porque debe ser apto para enseñar. Entonces generalmente el pastor es pastor y maestro. Pero también se le llama, o dentro de ese ministerio de pastor y maestro, está el anciano, que también debe ser apto para enseñar. Y está el obispo. El obispo también. Entonces había pastores, ancianos, obispos. Eso es pastor y maestro, que cuida al rebaño, pero que es apto para enseñar. Y eso fue lo que Cristo dejó. ¿Para qué? Entonces miremos el 12, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Si ve que Él nos está llevando a cómo debe conducirse la iglesia, cómo debemos nosotros andar. Primero, al recibir la misericordia de Él, que no fue por mérito. Estamos en una posición privilegiada. Segundo, al estar en esa posición debemos vivir en unidad, siendo humildes, mansos y tolerándonos los unos con los otros. Tercero, que Él nos dio capacidades y dones que nosotros podemos ejercer cada uno. Cuarto, que Él dejó diferentes ministerios. ¿Para qué? Y cada ministerio tiene una función. No quiere decir que el apóstol sea más que el profeta, o que el pastor sea más que el anciano, o que el evangelista sea menos. No, son diferentes funciones. Así como Él mostró que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una función distinta, pero son una unidad. Es un solo Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Así es lo mismo acá. Todos somos uno. El cuerpo, no somos diferentes cuerpos. Entonces, ¿qué dice el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir perfeccionar? Es como cuando algo está incompleto, como completarlo, porque le falta algo. Eso es perfeccionar. Entonces, ¿nosotros de dónde venimos? Del pecado. Venimos de una muerte, venimos de una desobediencia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Llevarnos a la vida y llevarnos a la obediencia. Que podamos obedecerle a Él, porque éramos desobedientes por naturaleza. Y aún desobedecemos, pero Él quiere llevarnos a la obediencia. Eso es perfeccionarnos. Y dice que perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que no cometen ni un pecado? ¿O quiénes son los santos? Porque si hablamos que un santo es alguien que nunca peca, entonces no habría ni un santo. ¿Quién no ha pecado? Hasta ayer, hoy, esta mañana, nomás con el pensamiento. Entonces, ¿quiénes son los santos? Nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué somos santos? Porque estamos en un lugar privilegiado. ¿Dónde estábamos antes? Sin esperanza y sin Dios. Ahora estamos ¿en dónde? Con la esperanza. Y estamos en el cuerpo, o sea que hacemos parte del pueblo de Dios.
Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Como somos pueblo, somos apartados para Él, es decir, estamos en la posición de santos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó y Él ya murió. Entonces, al Él morir y quitar la cautividad, entonces ya nosotros estamos en esa posición. Por eso se nos llama santos, apartados para Él, no apartados para el mundo. Porque puede estar apartado, pero para el mundo. Entonces, apartados del mundo, para Dios, apartados del mundo, pero para Dios. para Dios, apartados del mundo, pero para Dios. Es un lugar de privilegio que tenemos. Entonces dice con fin de perfeccionar a los santos para la edificación, es decir, para que crezcamos. Pero no la edificación de cada uno, por eso dice para la edificación del cuerpo de Cristo, es para que todos crezcamos. Por eso yo no puedo hacer una golondrina sola, por ahí, porque algo está mal dentro de mí, en mi corazón. ¿Y qué dice el 13? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la doctrina que nosotros tenemos debe ir en armonía y debemos tener una unidad de doctrina. Y cuando se refiere al conocimiento del Hijo de Dios es que aún no lo conocemos como debiéramos conocerlo. Tal vez conocemos un poco de Él, pero el fin es llegarlo a conocer profundamente. Este es el fin, llegarlo a conocer. ¿Y cómo conozco yo a Cristo? ¿Cómo lo conozco yo a Él? Hay tres maneras para yo poderlo conocer más. ¿Cuáles serán esas tres maneras? Primero, la oración. Cuando yo estoy orando, pues yo me acerco a Dios y es una manera de tener una relación con Él. Entonces lo voy conociendo. ¿Cuál es la otra manera? La palabra. Porque la palabra Él me habla a mí. Entonces yo le hablo y Él me habla, me estoy relacionando, estoy aprendiendo lo que Él dice. ¿Y cuál es la otra? La oración, la palabra y la otra. ¿Cuál será? La obediencia. Obediencia a sus mandamientos. Una es la oración, porque yo me acerco a Él. Otra es la palabra, porque Él me habla a mí. Y otra es obedecer lo que Él me dijo. Cuando yo obedezco lo que Él me dijo, entonces ahí se cumple el círculo. Porque si solamente leo la palabra, pero no hago lo que Él me dice, entonces quedó ahí a medias. Porque entonces yo leo eso, pero no me importa. Esa es la manera de conocerlo. ¿Para qué? Todo tiene un propósito. ¿Qué dice el 14? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día se ve mucho eso. Como no hay madurez, como no hay estudio, como no se está haciendo lo que dice antes, que es la oración, la lectura y la obediencia, entonces hay mucha inmadurez espiritual y falta de fundamento. Entonces viene cualquiera y le dice a usted un poco de cosas y usted le cree, porque no tiene una base sólida, no tiene un conocimiento de Cristo. Y hoy en día hay muchas falsas doctrinas que mueven a las personas y las mueven porque les dan el comezón de oír lo que quieren escuchar, que a usted le va a ir bien, que usted va a ser rico, que usted va a ser millonario, que va a encontrar la pareja perfecta, que usted va a vivir y va a tener no sé, o sea, todo es color de rosa. Entonces usted, ay, si yo quiero ser rico, yo quiero que Dios me dé, que Dios me dé, que Dios me dé. Y entonces eso es lo que las personas quieren oír. Y entonces por eso le dicen, de $1,000, de 1,000 no sé qué, y la persona va y da, porque se quiere enriquecer.
y esas iglesias se llenan. Se llenan de personas que tienen comezón de oír, pero no están maduros, no conocen a Dios, entonces cualquier doctrina los lleva a eso. Se llenan esas iglesias, entonces en esas iglesias ya Cristo no es el Señor, sino yo soy el Señor y Cristo me da lo que yo quiero. ¿Sí ve? Es al revés, entonces ya yo no soy el siervo, es Él y Él me tiene que dar. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? De que Él es el Señor y que yo hago lo que Él dice. No al revés de que Él me tiene que dar y tiene que hacer, es al revés. Porque Él es el Señor, porque todo lo que Él hizo, esa obra tan grande que se llevó, todo lo que acabamos de leer, vino, cogió al diablo y está allá arriba y llevó la cautividad y nos dio dones y capacidades. Entonces nos ha dado todo para que nosotros podamos servirle. No es algo imposible de hacer, porque no es en nuestra fuerza. No soy yo el que lo hago. Por eso Él nos dio dones para poderlo hacer. Por eso Él se llevó la cautividad. Por eso Él dejó ministerios. Por eso somos parte de un cuerpo. O sea, no nos dejó allá como una golondrina, porque allá usted se va a morir. Todo eso nos lo sabe para que podamos hacerlo. Entonces no es difícil. ¿Qué dice el 15? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, Él es nuestra cabeza, de Él dependemos. Por eso dice que nosotros debemos andar, si alguno dice que es de Cristo, debe andar como Él anduvo. Él es nuestra cabeza, nuestra autoridad. Y de ahí es que nosotros somos guiados. Y el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia, cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí ve? Entonces es todo el cuerpo. Si me duele el dedo, pues todo el cuerpo se siente. Si algo está mal en mi pie, pues todo mi cuerpo se duele. La idea es que todo el cuerpo esté sano. Pero si el cuerpo no está sano, si la iglesia no está sana, es por eso. Porque hay miembros enfermos del cuerpo. Entonces el cuerpo no está sano. Entonces por eso la iglesia no va en una dirección. Y por eso tal vez la iglesia no crece, no prospera, no llega a donde debiera llegar. Porque no hay unidad. Porque entonces yo pienso así y el otro yo pienso así, y entonces cada uno hace para allá y para acá, y es lo que el diablo quiere, dividir la iglesia. Entonces la iglesia se enferma, el cuerpo está enfermo y no va a caminar como debiera caminar. Por eso es que nos está diciendo esto, que debemos vivir en unidad, que debemos ser tolerantes, que debemos andar todos con una misma dirección, para que la iglesia sea sana, para que el cuerpo esté sano. Sí, y entonces eso hace que la iglesia realmente prospere y llegue a donde Dios quiere que llegue y que avance. Si no, no va a avanzar. Ahora, a nosotros nos debe preocupar cuando el hermano está pasando por un problema de dificultad, pero también el hermano debe querer dejarse ayudar, querer recibir, estar dispuesto, reconocer y decir: yo estoy mal, yo tengo un problema, necesito que me ayuden y esto. Pero si ese hermano se aísla y le da lo mismo y como que es una golondrina sola, entonces es como si no fuera parte de ese cuerpo, como que es un visitante, pero no hace parte del cuerpo, entonces realmente está mal. Hay un problema ahí. Puede ser que sea parte del cuerpo y quiera ayuda y Dios lo restaure, puede ser que no haga parte del cuerpo, simplemente es un visitante y ya. ¿Qué más dice? El 17. Él vuelve a decirnos, 5 minutos, él vuelve a decirnos: esto pues digo, requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que nosotros debemos andar de otra manera. Ya no podemos ser como estábamos antes. Y realmente eso es un problema también que hay en la iglesia, que no en esta, o puede ser en esta o en muchas iglesias, que hay más mundo en la iglesia que en el mismo mundo. Y eso también enferma a la iglesia, porque yo voy a la iglesia pero todo el mundo está conmigo, y entonces me traigo el mundo para acá y vivo como el mundo vive, no como la posición en la que Dios me ha puesto como creyente. Porque dice que yo no debo andar en vanidad. ¿Y qué es andar en vanidad? ¿Qué es vanidad? Dijo el predicador Salomón, cuando vio todas las cosas, dijo el predicador, y se dio cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así es este mundo, lleno de vanidad. ¿Qué es la vanidad? Un exceso de autoestima. Es decir, yo me creo demasiado, me valoro mucho. Entonces, como yo me valoro mucho, busco que la gente me admire. Quiero que la gente me reconozca, que la gente vea en mí cosas buenas. Eso es vanidad. Si yo me paro acá porque quiero que la gente me admire, entonces yo estoy en vanidad. Porque yo estoy queriendo, me ultravaloro. Y entonces, como yo me ultravaloro, entonces me vuelvo soberbio. Porque me creo mejor que los demás. Creo que soy más importante que ellos. Entonces pierdo la humildad. Y como me vuelvo soberbio, me vuelvo orgulloso. Entonces me creo mejor, entonces yo no perdono al otro. Ah, me la hizo, me la paga. Porque eso es vanidad. Entonces me vuelvo soberbio, me vuelvo orgulloso, no quiero, no perdono a nadie y solo me importo yo. ¿Y qué más dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia. Es decir, no podemos andar así, como ellos, que no entienden la palabra. Porque muchas veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque estamos pegados al mundo. Entonces leemos esto y no lo entendemos. ¿Y qué más dice? Por la dureza de su corazón. Cuando el corazón es duro, es cuando no entendemos. Porque nuestro corazón está duro. ¿Y qué lo endurece? El pecado. Los cuales después perdieron toda sensibilidad. Entonces, cuando perdemos la sensibilidad al pecado, entonces las cosas malas nos parecen buenas. Entonces Él nos está diciendo, no anden ya como el mundo, no vivan en el mundo, no vivan en la vanidad, porque la vanidad lo vuelve orgulloso, lo vuelve egocéntrico, lo vuelve soberbio, no va a poder perdonar. Se va a endurecer su corazón si usted sigue así, porque el pecado endurece el corazón, no puede entender la palabra. Y además de eso, pues pierde la sensibilidad al pecado. Entonces ya lo malo le parece bueno, lo bueno le parece malo. Y el 22 dice, el 21, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Es decir, si de verdad, porque puede ser que una persona venga aquí y escuche, pero realmente no le haya entrado, o no haya sido enseñado, o no haya creído de verdad. Por eso dice, examínese si realmente usted ha recibido, si realmente usted ha entendido la enseñanza, si realmente usted ha creído en Cristo. Y si realmente es así, entonces despójese del viejo hombre, despójese de esa mala manera de vivir. Pero usted se está examinando, y si de pronto usted sigue así, no le importa nada, de pronto es porque no lo ha recibido. Entonces usted puede decirle a Dios, no, yo no entiendo, todavía no lo he recibido, yo quiero recibirlo, quiero ser parte del pueblo escogido. ¿Y qué sigue diciendo? El que hurtaba, el 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo las cosas buenas.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Porque ¿qué es una palabra corrompida? Algo que pudre. Cuando yo digo palabras así, contamino a los demás. Sigue el 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldad. Y también nos dice que no hablemos mentiras. A veces en la iglesia decimos muchas mentiras por quedar bien o por sacar excusas. De pronto no, yo no puedo ir y saco una excusa. Y esa excusa es una mentira. O sea, realmente uno puede decir, no, no voy a ir porque... Pero a veces uno por quedar bien dice, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y ahí está cayendo en mentira. No está hablando la verdad. Y el último, 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que nosotros estamos en un lugar de privilegio, porque recibimos la misericordia de Dios sin merecerla y venimos a ser parte de su pueblo, pero que nosotros debemos andar honrando esa posición como debe de ser nuestro comportamiento, que no es en nuestras fuerzas, sino que Dios ya lo dio todo y Él lo hizo todo para que nosotros podamos hacerlo, que no volvamos atrás o que no andemos como los que no han conocido a Dios, sino que nosotros debemos andar diferentes a ellos.